Bueno, hermanos, ¿cuál es el tema que vamos a compartir en esta semana? ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama En poder, así, en poder del Espíritu Santo. En poder. Cuando digo en poder, es que Él nos toma a nosotros. Pero eso Él no lo hace, hermano, si nosotros no lo permitimos. Y cuando esto sucede, cosas muy extraordinarias van a comenzar a suceder. Dios es un Dios todopoderoso. Algunos le dicen sobrenatural. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. A veces leemos las historias de la Biblia y pensamos, hermanos, que eso pasó, que eso sucedió, pero que ya no sucede. Hay un evangelio, hermanos, muy centrado en el hombre. Y ese evangelio, hermanos, ha hecho que los hombres en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchos países, tengan a este Dios como a un Dios nada más para que le supla sus necesidades. Y yo no estoy diciendo que no lo hace. De hecho, todas nuestras necesidades serán suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Y hermanos, y hay un montón de cosas que son necesarias para la vida natural, hermanos. Comida, vestido, ropa. Eso es para la vida natural, para el hombre natural. Porque nosotros no podemos negar que vivimos en un cuerpo natural y que este cuerpo, hermano, necesita del aire de este planeta, necesita vestirse, necesita calzado, necesita techo y necesita alimento. ¿Y saben qué dice la Biblia con respecto a eso? En el capítulo 6 de San Mateo, el Señor dijo: mi Padre sabe que tenéis necesidad de eso, mas buscad primeramente el reino de Dios, y esas cosas que ya nuestro Padre sabe. ¿Usted cree que Él no sabe qué número de calzado usted necesita? Él sabe la talla tuya. Él sabe tu gusto, cuál es el color que te gusta. Él sabe del alimento que necesitas. Todo eso Él lo sabe, hermanos. Y si Él lo sabe, también Él está pendiente de eso. ¿Por qué nos vamos a preocupar por esas cosas? Es lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 6, cuando hablaba de más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, esas que ya Él sabe que necesitamos, que son comida, abrigo y vestido, dice, y esas cosas vendrán por añadidura. ¿Vieran cómo me molesta, hermano? Cuando yo veo una publicación en el Facebook de alguien que anda viajando en otro país y que ponen frases como aquí disfrutando la bendición de Dios. O por ejemplo, leí en una ocasión una que decía: aquí Dios hace realidad todos los sueños. Hay personas que nunca, ni siquiera, se van a poder montar en un avión, que ni siquiera lo van a ver ahí en el aeropuerto, y son hijos de Dios muchos de ellos. Nosotros no tenemos que pensar que todas esas cosas naturales y materiales son las bendiciones de Dios. No, las bendiciones de Dios son otra cosa, hermanos. Las bendiciones del Señor no tienen que ver con eso. Pero el Señor sabe que tenemos necesidad, de las que tenemos necesidad. Alguno de ustedes necesita zapatos, pero si tiene 2 pares, ¿qué dijo el Señor si alguien tenía 2 capas? ¿Qué dijo? Y si tiene 2 capas, ¿qué dijo? Dale una al que no tiene. Mejor, hermanos, mejor
quedémonos tranquilos porque puede ser que usted tiene 2 pares de zapatos y el Señor le dice, ¿sabe que la vecina de atrás no tiene zapatos, hermana? Y la manda el Señor a darle zapatos. Bueno, pero no es de eso que quiero hablar, hermanos, sino que el tema se llama En poder del Espíritu Santo. Y entonces les estaba contando de esos grandes acontecimientos y esas grandes obras, gloriosas obras que nosotros leemos en las páginas de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Un mar rojo que se abre, por ejemplo. Una batalla que se gana con poquitos hombres que vencen a muchos. Fuego que cayó del cielo y consumió aquel holocausto que había puesto Elías, hermanos, y que lo quemó por completo. O la derrota de un gigante llamado Goliat por un jovencito, prácticamente un niño, llamado David, de escasos, no sé, 14, 15 años, y que lo mató y que lo derrotó. Y luego venimos al Nuevo Testamento y vemos grandes señales, hermanos, milagros extraordinarios, sanidades, resurrección de muertos, liberación de endemoniados, conversión de hombres que eran durísimos, que eran aún enemigos del mismo Señor y de la iglesia, como un Saulo de Tarso, ya más conocido como Pablo. Y un montón de acontecimientos y obras extraordinarias que sucedieron. Y podemos, hermanos, verlas como una historia nada más. O solamente como un tipo o una sombra de algo interno y espiritual. Y entonces, hermanos, cuando vemos las cosas de esa manera, a mí me parece que más bien hay una incredulidad en muchísima gente. Y que de eso es que, con la ayuda de Dios, yo quisiera hablarles, hermanos, un poco. Hace unos días atrás, el Señor me dijo, ayúdales a creer. Yo le dije, Señor, ayúdame tú a mí, porque ¿cómo voy a ayudarles? Yo entiendo que lo que Dios quiere es salvar a la humanidad. Y nosotros, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento para que las multitudes, para que los miles, los 10,000, los 100,000, los millares de millares vengan al conocimiento del Señor. ¿Cómo es que suceden esas cosas? ¿Será que ya no suceden? ¿Será que ya no hay hombres de esos que habían antes? Yo quiero decirles que esos hombres eran exactamente igual que nosotros. Igual, con las mismas pasiones, con las mismas emociones, con los mismos sentimientos que nosotros, hermanos. Nada más que ellos entendieron algo que yo quiero hablarles. A mí, yo por naturaleza digo que por naturaleza soy ganador, porque a mí no me gusta perder, hermano. A mí no me gusta perder. Yo no sé si a usted le gusta perder. A mí no me gusta perder, hermanos. Yo quiero ganar siempre. Yo quiero ser vencedor. Yo quiero triunfar. No es que si no lo logro, pues bajo mi cabeza. Soy líder también por naturaleza. El liderazgo, hermanos, el que alguien sea líder, como que algunos traemos algo. Y desde pequeños, hermanos, en la escuela, en el colegio o en otras partes, hermanos, como que la gente tendían a seguirlo a uno. ¿Pero por qué, hermano? Porque nadie quiere seguir a un derrotado. Nadie quiere seguir a un fracasado, hermanos. Nadie quiere seguir a un miedoso. Nadie quiere seguir, hermanos, a uno que le da miedo todo. A uno, hermano, que confunde la incredulidad con la prudencia. Nosotros
es verdad que tenemos que aprender a esperar la obra de Dios, la voz de Dios, la orden de Dios. Pero algunos nunca la van a escuchar porque el Señor sabe que ellos no quieren ser de esos vencedores, de esos que les gusta ganar. Yo quiero de verdad una iglesia, y trabajaré por eso los años de vida que me queden, por una iglesia guerrera, por una iglesia campeona, por una iglesia, hermano, que va adelante y que sabe que debe luchar, que sabe que tenemos una lucha muy real y verdadera contra principados y contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también una iglesia que sabe que hay una forma, que hay una manera en que podamos ser vencedores de verdad. Y no un montón de pasivos encerrados por ahí, justificando la derrota, justificando la mediocridad, sino, hermanos, una iglesia que manifiesta el poder de Dios. Por eso, hermanos, vamos a hablar hoy en poder del Espíritu Santo. Ese es el tema. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel. Vamos a comenzar en Ezequiel leyendo algo interesantísimo que Ezequiel escribe en el capítulo 36, en el versículo 24. Esto es una profecía que a veces nosotros decimos que las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Yo no lo veo de esa manera. Yo veo esas profecías que en una medida se cumplieron con personas que ya no están, pero que en los que estamos ahora se tiene que cumplir, y que los que nazcan después te tiene que cumplir en ellos. Y no es algo que ya se cumplió, sino es algo que se está cumpliendo todos los días, todos los años. Es la profecía. Esta profecía es una profecía como una fotografía de lo que realmente es el nuevo pacto. Capítulo 36, versículo 24. Por cierto, hoy leyendo mi Biblia en este pasaje, me encontré que había marcado lo que vamos a leer hoy, casi todo el capítulo. En el 2018 lo marqué, y en el 2018 lo escribí ahí, porque en el 2018 a mí me gusta, cuando Dios me habla a través de un pasaje de la Biblia, a mí me gusta marcarlo y poner la fecha que me habló el Señor. Y en el 2018 Dios me habló en ese pasaje y me dijo que esto se iba a cumplir. Entonces, por eso es que yo no puedo ver como algunos dicen, hermano, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Algunas sí, otras se cumplen todos los años, todos los días, todos los meses. Se tienen que estar cumpliendo. ¿Saben por qué? Porque generación va y generación viene. Una generación se va y otra generación viene, y en esta que viene se tienen que cumplir muchas de las cosas que están acá. Capítulo entonces 36, versículo 24 del libro de Ezequiel. Dice así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y vean qué tremendo versículo el 26. Os daré corazón nuevo, y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Gracias, Señor. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo,
y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Esto es el nuevo pacto, de lo que está hablando acá. De esa obra que el Señor, hermanos, ha venido haciendo desde la resurrección de Jesucristo para acá. Con cada generación que nace, Él dice, por ejemplo, que Él pondrá su Espíritu Santo, su Santo Espíritu en nosotros. Y de eso es que yo quiero hablar hoy, hermanos. De en poder, no en el poder, no, en poder del Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura, segunda de Corintios, capítulo 13. Vamos a segunda Corintios, capítulo 13. Segunda Corintios, capítulo 13, en el versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oiga lo que dice el apóstol Pablo con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, vamos a hablar de él, es Dios. No me voy a poner ni quiero discutir y nunca lo haré a hablar de la Trinidad y de que si será esto, ese no es mi tema. Y cualquiera que quiera hablar de esto, le digo, hermano, hablemos de otra cosa porque de esto no quiero hablar. Solo quiero decirles hoy, hermanos, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y comunión no es nada más una palabra para definirla, porque algunos la definen comunión, común unión, pero no dicen nada. Yo no quiero seguir predicando en el sentido de dar información. O enseño para que aquello lo experimentemos, o hermano, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si nosotros no llevamos a la gente a que puedan experimentar la Escritura, ya si ustedes no la quieren experimentar, ya eso es cosa de ustedes, pero debemos llevar a las personas a experimentar lo que dice la Escritura. Y en este caso dice que la comunión del Espíritu está diciéndonos, hermanos, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Esta segunda carta de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 3 dice que el Espíritu del Señor es el que nos está llevando a la conformación de la imagen del Hijo de Dios. Dice que nos convertimos al Señor y luego nos habla Pablo ahí de que por el Espíritu somos llevados de gloria a gloria hasta que seamos conformados a esa imagen y a esa semejanza. Y entonces Pablo está diciéndonos acá que nada de lo que él ha escrito para atrás se podrá experimentar hasta que nosotros no tengamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo estará eso contigo? ¿Estarás teniendo comunión con Él? Me acuerdo de cosas que dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo. Por ejemplo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré el Espíritu para que esté con ustedes todos los días. Dijo que el Espíritu nos guiaría toda la verdad y que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Dijo que Él tomará de lo mío y lo hará saber. Dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y otras cosas más que las vamos a ver ahora, hermanos, en la medida en que Dios me permita hablarlas. Pero vamos a leer otro pasaje más. Lucas capítulo 3. Quiero que sigan conmigo una secuencia en este capítulo 3 y capítulo 4 de Lucas. Pero vamos a comenzar en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió,
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La única razón por la cual Jesús fue al Jordán fue a cumplir toda justicia, dice la Biblia. No para que lo metieran al agua nada más. Eso sí que era un acto simbólico, y era una figura, un tipo de algo que en algún momento ya lo hemos hablado. Pero lo que el Padre quería era esto: darlo a conocer a Él, comenzar a anunciarlo. Él quería introducirlo en este mundo. Y aquí, hermanos, por primera vez se escucha la voz de Dios de una manera audible, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, en quien tengo complacencia. Más adelante Él le añadió algo más, porque hubo otra vez que Él volvió a aparecer, también que Él volvió a hablar igual. Y en esa otra ocasión dijo: a Él oíd. Tampoco tengo ganas de discutir de este bautismo, como algunos hermanos dicen: hermanos, es que como Él se bautizó, yo también lo tengo. No tengo ganas de hablar de eso, porque aquí no es el énfasis. Aquí, hermanos, si nos vamos por ahí, es como irnos por las ramas. Aquí tenemos que entender algo: lo que el Señor quería. ¿Qué hizo con el Señor? Llenarlo del Espíritu. No era mojarlo en el agua. Algún día les volveré a dar una enseñanza de eso más detallada. Lo que Él quería era esto: que el Espíritu lo llenara, que el Espíritu viniera sobre Él. Pero les dije que quería que viéramos una secuencia acá. Pasemos al capítulo 4. Entonces tenemos que acá, hermano, que el Espíritu del Señor vino sobre Él. El Espíritu del Señor vino sobre Él. Este mismo Espíritu tiene que venir sobre todos nosotros también, hermanos. Debe venir a morar a nuestro corazón. Y no nada más para que sintamos algunas emociones que no son malas, por cierto. Como dijo algún predicador hace unos años atrás, porque algunos como que hemos o han querido privarnos de emociones, de un sentir, hermanos. Y entonces que el evangelio es interno, que no tiene que ver nada con manifestaciones externas. Y un predicador decía: yo me temo que si la gente no siente nada es porque andan mal con Dios, decía él. Y yo creo también igual. Uno sí siente, hermanos. Yo no sé usted, pero yo sí siento la presencia de Dios. Y en algunas ocasiones me hace llorar. Y en algunas otras ocasiones me hace también exclamar con alguna alabanza en mi boca, o gritar. Y en algunas ocasiones me ha hecho arrodillarme, y seguro que a ustedes también. Y también lo puede hacer a uno reír, como a Sara, la esposa de Abraham. Claro que no agarramos esos como doctrinas y toda esa cuestión, pero bueno, es otro tema. Capítulo 4. Entonces, ya tenemos que pasó algo en el capítulo 3 con Jesús. Capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, perdón. Es que más antes, no sé dónde está ese pasaje, pero bueno, está bien, leamos. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué hizo el Espíritu con Jesús? ¿Qué hizo, hermanos? Lo llenó en el Jordán. Volvió del Jordán. ¿Cómo dice que volvió? Dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán. Y el Espíritu, este mismo Espíritu que lo llenó, ahora lo toma y se lo lleva para el desierto. ¿Y saben a qué se lo llevó al desierto, hermanos? Para que el diablo lo tentara. A eso lo llevó. Y nosotros, hermanos, deseando que el diablo no nos tiente,
La Biblia dice que le tenemos que pedir al Señor que no nos deje caer en la tentación. No dice que le pidamos al Señor que no deje al diablo tentarnos, no. Sino que no nos deje caer en la tentación. Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu Santo con el único propósito de ser tentado. Con las tentaciones que dice la Biblia que vienen sobre el hombre, que tienen que ver con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida. Todas estas cosas, hermanos, desgraciadamente, cientos de miles de hombres y mujeres, si no cayeron en una, cayeron en la otra. Y la que más han caído en los últimos años es en la vanagloria de la vida, de pensar que tenemos que ser famosos y que tenemos que tener mucha plata, y que el pegue, por decirlo de alguna manera, de un ministro es que tenga un carrazo, que tenga una gran casa, que vista trajes de Armani y de otros diseñadores, que viaje por el mundo, ojalá que tenga su jet propio, que tenga una iglesia de miles. Tal vez esa será la única, hermanos, que yo acepto, pero que no es para jactarme, sino porque estamos orando para que la gente se salve. Cayeron en los deseos, en la vanagloria de la vida. Cayeron en los deseos de la carne algunos otros, hermanos, amando más las cosas de este mundo, amando más, hermano, las cosas que el diablo ofrece. Y algunos otros, hermanos, pues yendo que sus ojos se van detrás de, ya ustedes saben de qué, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, hermanos. Entonces se levantó la doctrina de la supergracia. No importa que usted peque, ya usted es salvo en el Espíritu. Y entonces, hermanos, justifican el pecado, justifican, no hay problema, se puede casar. Y si se divorcia, Dios, usted sabe que Dios es bueno, usted se vuelve a casar. Y si le vuelve a ir mal, pues hermano, Dios lo entiende y usted se puede volver a casar otra vez. Y entonces tenemos ministros en altares, hermanos, recasados 2, 3, 4 veces, hermanos. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de los deseos de la carne. Y todo esto, hermano, porque no estamos en poder del Espíritu Santo. Es que Jesús, hermano, no era que Jesús recibió el Espíritu y usted y yo lo tenemos que recibir. ¿Saben qué le pedí a Dios hoy, Señor? Que se despierte un deseo ardiente en todos mis hermanos de ser llenos del Espíritu Santo, de conocer al Espíritu, de tener comunión con el Espíritu, de andar en poder del Espíritu. ¿En qué poder andará usted? ¿Qué poder te domina? ¿Qué poder te está gobernando? ¿Qué estamos haciendo? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo. Para aquellos que dicen que el diablo no existe, lo tentó a Jesús. Y después Jesús dijo que le pidiéramos al Padre que no nos dejara caer en la tentación. Y solo hay un tentador, y se llama Satanás, el diablo. Y ese Jesús lo venció. Aquí en el desierto Jesús lo venció. Sabemos, hermanos, que el hombre que anda en el poder del Espíritu, o en poder del Espíritu, ese hombre, hermano, que realmente está bajo el poder del Espíritu, ese hombre no cae en la tentación. Ese hombre no cae en la tentación. Esa mujer no cae en la tentación. No podemos evitar que nos tiente. No se puede evitar, hermano. Es más, el mismo Espíritu más bien nos empuja o nos lleva. Sí, alguien podría decir, sí, el Espíritu, el apóstol dijo que el Espíritu lo lleva a uno para ser tentado y entonces
me fui para la cantina, que es que a comprar el diario, dijo la canción de Lencha Salazar, y de repente se puso a tomar guaro. Pero fue que el Espíritu me llevó ahí. Pero no, si el Espíritu si lleva a alguien es para ser tentado, pero para que no caiga. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Wow, tremendo. Pero pasemos un poquito más adelante. Versículo 14 de este mismo capítulo 4. Hay una secuencia. Lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu. Y en el versículo 14 dice así, vean lo que dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ahora, lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu. ¿Para qué lo llevó el Espíritu? Nadie está capacitado, hermanos, para ayudar a nadie hasta que este alguien no sea llevado por el Espíritu para ser tentado. Y por medio del Espíritu podemos salir vencedores. Si es que nos rendimos. Si es que realmente el Espíritu Santo es el Señor de nosotros. Como dice Pablo en 2 de Corintios, porque el Espíritu es el Señor. Y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y luego, hermanos, una vez que es lleno, que es llevado por el Espíritu, ahora, hermano, después de que es tentado en todo lo que había, en todo lo que hay, hermanos, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida, que esas son las tres tentaciones. Yo las estoy resumiendo, estoy dando un panorama general. Obviamente cualquiera podemos dar una serie hasta de 4 predicaciones o de 3 predicaciones explicando cada una de estas cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y luego, una vez que él no cae en la tentación, que fue guardado, que fue ayudado, no fue que el Espíritu nada más le dijo al diablo no lo toques, sino que Jesús tuvo que enfrentarse a él en el poder del Espíritu. Ahora dice acá, hermanos, en el versículo 14, que Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por todas partes. ¿Vieron la secuencia, hermanos? ¿Vieron la secuencia? En el versículo, ahora ya pasamos al versículo 18 y dice en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya después de ser lleno, ser llevado, ser tentado, volver en el poder, ahora él dice, el Espíritu es el que manda mi vida. El Espíritu está sobre mí. El Espíritu me controla. Pero no porque el Espíritu se impuso a la fuerza, sino porque yo me sometí a él. Quise estar bajo él. Quise que él gobernara mi vida. Quise que él reinara sobre mi corazón. Quise que él fuera mi todo, el amor de mi vida. Y este Jesús, hermanos, desde ahí en adelante comenzó a tener una comunión con el Espíritu Santo. Todos los días él hablaba con él. Él se comunicaba con él. Él se rendía a él. Él tenía tiempos de amores con él. Y entonces ahora dice acá, ya estoy, y ahora él está sobre mí. Ahora yo no hago lo que quiero. Ahora yo hago lo que él, más bien yo estoy rendido a él para que el Espíritu haga. ¿Será el Espíritu el que hace todas las cosas? No hay otro. Él es el que hace todas las cosas, hermanos. ¿Se acuerdan en el libro del Génesis capítulo 1? En el principio el mundo estaba, la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Era como un desierto, hermanos, aquella tierra.
este mundo era como un desierto, hermanos. No había nada, 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 nada. Estaba desordenado, estaba vacío. Las tinieblas cubrían la faz de la tierra, dice la Biblia. Pero el Espíritu de Dios se movía, se movía. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva, hermano, que se mueva. Que se mueva. Tenemos que soltar al Espíritu que se mueva. Tenemos que dejarlo que se mueva, que se manifieste. Predicadores del nuevo pacto, que hablamos de manifestar a Cristo. Veamos los evangelios. La manifestación de Cristo realmente es la manifestación del Espíritu Santo, que hace maravillas, que es el único que hace cosas grandes y gloriosas, y el único que puede transformar a cualquier hombre, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, salvar a los pecadores, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero tenemos que dejarlo que se manifieste, hermano, que se manifieste. Me acuerdo en una ocasión, hermanos, yo estaba viviendo una experiencia espiritual en mi vida muy tremenda en mis primeros años de vida en Cristo. Y había, hermanos, experimentado algo muy glorioso. Había comenzado a someterme al Señor, a rendirme a Él como nunca lo había hecho. Pasaba largas horas orando, clamando, llorando al Señor, diciéndole: Señor, ¿por qué pasan cosas grandes con algunos y por qué conmigo no pasan? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y levantándome en las madrugadas, hasta mandaron a llamar a mi mamá allá a San Carlos. Alguien le dijo a mamá que Gerardo Marín estaba loco, porque me levantaba en las madrugadas, y como vivía con mi hermano y la casita era muy pequeña donde yo vivía con él, entonces me salía afuera, el lote vacío, había un lote lleno de zacate, lleno de mucha hierba, y entonces yo me iba y me metía en el charral ese. Para los que no son de Costa Rica, tal vez no entienden la palabra charral, es donde la vegetación está alta, y me iba y me metía a ese charral en las madrugadas, 3 de la mañana, 2 de la mañana, y me ponía a orar, hermanos, y lloraba. Y a mí me cuesta orar suave, y seguro mi hermano y mi cuñada me comenzaron a ver que yo estaba haciendo eso las madrugadas, que me iba y me tiraba ahí, hermanos, a llorar. A las 6 venía porque tenía que entrar al trabajo, trabajaba con mi hermano, y ellos me miraban. Y de repente un día llega mami, mi mamá, y: mi hijito, ¿cómo está? Bien, mami, bien. Y ella me miraba la cara, me miraba de arriba abajo: pero de verdad, mi hijito, ¿usted está bien? Y le digo: sí, mami. ¿Por qué me pregunta? ¿Por qué usted me pregunta eso? ¿Qué pasó? Mi hijito, es que me dijeron que usted estaba loco, que lo oían en las madrugadas allá ahí en ese charral, orando y llorando a esas horas. Le digo: sí, mami, sí. Estoy orando, mamá, es que estoy deseando que Dios haga algo conmigo, que Dios trate conmigo, que el Espíritu Santo me llene. Estoy cansado del cristianismo así como ha sido, y eso es lo que estoy haciendo, mami. Y se puso a llorar y me dice: mi hijito, siga adelante. Y después de eso vino una experiencia con el Espíritu muy tremenda, hermanos, pero así muy, muy tremenda. Y entre esas cosas que comenzaron a pasar, me acuerdo que un día fui a mi casa y pasé, hermanos, andaba lleno de Dios, de verdad, hermanos. Y tal vez he llorado mucho últimamente diciendo: Señor, perdóname. Quizás muchos de ustedes, hermanos, tuvieron una experiencia, un cristianismo al principio tremendo, y de repente todo bajó. Bueno, a mí me pasó así. Estoy de nuevo, voy para arriba, estoy buscando, estoy orando, estoy clamando.
Nosotros tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios, hermano, para el cual no hay nada imposible. Ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas y que comenzó a ordenar la tierra y hacer que comenzara a surgir de la nada todo lo que sucedió, es este mismo espíritu que usted y yo podemos experimentarlo y dejarlo que Él se manifieste también. Que Él se manifieste también. No trata, hermanos, con gente indiferente. No trata con personas, hermanos, que no lo desean. Solo con aquellos que tienen hambre de Él. Solo con aquellos que dicen: yo quiero conocerlo y yo quiero que su poder se manifieste. Y me acuerdo que ese día, hermano, llegué a la casa y estaba mi hermana, durísima, no quería nada con Dios. Ella, gracias a Dios, ya hoy ella es cristiana. Y me acuerdo que yo entré a la casa y pasé a la par de ella y ella se paró y me dice: uy, ¿qué pasó? ¿Qué tengo? Porque dice, le digo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Ni uno ni yo me daba cuenta. Dice: es que cuando usted pasó a la par, algo me pasó, no sé qué me pasó, me agarró miedo, me agarró un escalofrío y casi me caigo. Seguro estaba endemoniada, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesús entraba a algunos lugares, hermanos, y pasaba a la par de la gente, ¿qué pasaba? Donde habían demonios se manifestaban. Dice la Biblia que el apóstol Pedro, hermanos, pasaba y la sombra de él caía sobre traían a los enfermos, a los paralíticos y a los endemoniados. Léalo, está en el capítulo 5 de Hechos. Y la sombra de él, hermano, los ponía a los enfermos, hacía una fila de enfermos. Y va pasando él, va caminando él, y la sombra va tocando. Ahora, no era necesariamente la sombra de Pedro. ¿Saben qué era, hermano? Y todos los enfermos se paraban y los endemoniados se libertaban y todo, hermano, cuando esa sombra los tocaba. Pero realmente uno podría pensar que era la sombra de él. Pero realmente lo que estaba sucediendo es que Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo y lo que se está manifestando ahí es el Espíritu Santo. Él quiere, hermano, manifestarse. Pero ¿cómo se va a manifestar si nosotros no tenemos, hermanos, ganas de que eso suceda? Por eso Pablo habla de una comunión con el Espíritu Santo. No me voy a cansar de decirles que Jesús, antes de que el Espíritu viniera sobre él, así nada extraordinario había pasado. No habían habido milagros, no habían sucedido liberaciones. Nada de eso, hermanos, hasta que pasó esta secuencia que acabamos de leer. Fue lleno, fue llevado, vino en el poder y ahora estoy bajo él. Y comienza, hermano, a suceder cosas. Hermanos queridos, cualquiera de ustedes que se despierte las ganas, que se despierte el hambre, que se despierte algo en ustedes, hermano, y que comience a tirarse las mañanas, a levantarse temprano, a tener más tiempo para con el Señor. Y si dicen que usted está loco, está loca, no se preocupe. No se preocupe. Porque van a pensar eso. Y otras cosas más feas todavía. Necesitamos una iglesia, hermano, que no esté tranquila como está. Yo quiero decirle, hermano, que hay mucho más de lo que usted tiene. Hay mucho más, hermanos, que puede pasar a través de usted. Tenemos que dar, tal vez es fea la palabra que voy a usar, pero tenemos como que darle chance al Espíritu que se manifieste Él. Y que se mueva, hermano. Que se mueva. ¿Se acuerda que nosotros cantábamos canciones? Déjalo que se mueva. Hermanos, hay lugares donde Él se está moviendo. Donde realmente Él se está moviendo. Donde Jesús llegaba se movía, pero ese mover era que se manifestaba a través de él. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ustedes han leído los evangelios. Ustedes han visto, hermanos, los milagros, las sanidades, las señales, cómo la gente se volvían a él, cómo la gente, hermanos, lo seguían. Porque había una
manifestación, Él permitía que el Espíritu se manifestara a través de Él. Tenemos que permitirle al Espíritu del Señor que se manifieste. Que cuando Él llegue, cuando usted haga la célula líder, si viene un invitado, diga: wow, es que ahí yo experimenté algo en esa célula. Sí, es que lo dejamos que Él se manifestara. Es que permitimos la manifestación de Él. Es que entendimos que si Él no lo hace, por más bonito que yo hable, por más lindo que yo hable, por más bien que yo enseñe, de eso no es que se trata, sino de lo que se trata es de que el Espíritu Santo se manifieste. Y la buena nueva para todos acá es que Él no hace acepción de nadie. Él no hace acepción de personas. Él nunca va a hacer acepción. Si eres joven, si eres mujer, si eres hombre, si estás casado o si estás soltero, Él no hace acepción, hermanos. Que estoy muy viejillo, ya muy viejita, ya. No, a Él no le importa. A Él no, a eso Él ni pregunta. Y si usted le dijera algo, hermano, el Señor le va a decir: ¿quién le está preguntando? ¿Acaso yo no hice al mudo? Le dijo el Señor a Moisés: Señor, es que soy tartamudo y yo no sé hablar. Y el Señor le dio a entender que Él no le estaba preguntando eso, que por qué sale con eso. ¿Por qué sales con algo que no te estoy preguntando? ¿Por qué sales con algo que a mí no me interesa? Que para mí no es relevante. Lo que necesitamos es que este espíritu que se movía en el principio se vuelva a mover otra vez, hermanos. Necesitamos eso urgentemente. Y sé que yo tengo la responsabilidad, hermanos, como pastor. Y todos los que estamos sirviendo en esta iglesia tenemos esa responsabilidad de dejarlo que se mueva, de permitirle a Él que se mueva. Que se mueva sobre la faz de las aguas de nuestro corazón, del corazón de la gente. Por eso salimos a orar ahí. Y usted, si me oye, yo lo que yo estoy diciendo es: Señor, que tu espíritu se mueva en ellos, que tu espíritu los convenza, que tu espíritu, Señor, los haga nacer de nuevo. Porque si no es por el Espíritu, nadie nunca nacerá de nuevo. Nunca, hermanos, nunca. Y un último pasaje, hermanos. Un último pasaje. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículo 48. Dice en Lucas 24, 48: y vosotros sois testigos de estas cosas, le dijo a los apóstoles. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Les dice: yo voy a enviar la promesa del Padre sobre ustedes, pero quédense, como diciéndoles: no se muevan, no se muevan de ahí. Quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí, no se vayan, porque yo voy a pedirle al Padre, voy a hablarle de la promesa. Dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde arriba, desde lo alto, del poder que viene de Dios. Hermanos, esto no es para que lo veamos como una historia que pasó. Podríamos pensar que la Biblia es un libro histórico. Y la única manera de ver en la Biblia como historia es porque es un libro antiguo. Pero hermanos queridos,
lo que menos quiere el Señor es contarnos una historia. Y lo que menos quiere Él es que veamos estas escrituras como una historia, como algo que pasó, como algo que sucedió. Sí, sí sucedió. Los apóstoles fueron obedientes, como yo quiero que ustedes sean obedientes. Y que ustedes, hermanos, comiencen a esperar ardientemente, que sean investidos también con el poder de lo alto. Y si ya usted me dice, pastor, yo lo recibí, entonces, hermanos, vamos a tener que hacer algo, porque él ha de estar contristado, porque él ha de estar apagado, porque él ha de estar reprimido, porque va a haber que abrirle la puerta a él. ¿Cómo soltarlo? Para que aquello que dijo Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, dice que todos los que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de aquellos que recibirían el Espíritu Santo, porque todavía no había sido enviado. Pero hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene, Él se quiere manifestar desde adentro como ríos de agua viva. El mundo es un desierto, literalmente hablando. El mundo, hermano, cada hombre sin Cristo es como aquella tierra del principio que estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu quiere moverse sobre ellos. Pero ¿desde dónde se va a manifestar el Espíritu para que el mundo que es como un desierto florezca? ¿Saben desde dónde? Desde usted. Desde tu interior tienen que comenzar a correr ríos de agua viva. Y aquí es donde, hermanos, vamos a tener que comenzar a tener comunión con Él, a pasar más tiempo con Él, a tener más tiempo con Él. Y a orarle al Señor para que nos libere de todos los amores que hemos tenido extraños. Que nos libere de la idolatría, porque hemos idolatrado cosas. Hemos idolatrado, hermano, cosas que nos gusta pasar mucho tiempo con esas cosas, menos que con el Señor, menos que con Él. Esto no se trata simplemente de una confesión. Sí, yo estoy lleno del Espíritu, yo lo tengo, ya Él vino sobre mí, la unción está sobre mí ya. Oh, yo, hermano, por lo menos yo sé que Dios que no es así, porque de Él lo aprendí. A Dios no le interesa que nosotros hablemos si no se ve algo. La fe sin obras es muerta. Hablar y que no se manifieste nada, eso es pura paja. Eso es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Este mundo, hermano, que es un desierto, literalmente hablando, en el espíritu, necesita los ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva no vienen del cielo, tienen que salir de nosotros. ¿Sí o no? De ahí fue Jesús donde dijo: de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Están corriendo esos ríos, hermano. ¿Y a qué se refería el Señor cuando habló de vuestro interior correrán ríos de agua viva? ¿A qué se refería a Él? El mismo capítulo 7, léalo en la casa, hermano. En el capítulo 7 de San Juan. Dijo, esto lo dijo por el Espíritu Santo que había de venir sobre todo, porque aún no había venido. Claro, en ese momento que el Señor está hablando ahí, el Espíritu todavía no había venido. Todavía no había venido de lo alto. Pero cuando viniera, Jesús dijo que cuando Él venga, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, tocando a este, tocando al otro, tocando al otro. Cuando usted, hermano, habla, va a fluir Él. Cuando usted ora, va a fluir Él. Cuando usted, hermano, intercede, va a fluir Él. ¿No lo emociona esto, hermano? A mí siempre me gustó probar. O sea, siempre fui animado, o tal vez intrépido. Siempre me gustó eso, hermano. Siempre yo digo, bueno, yo quiero ver si esto es así. Yo quiero probar esto.
Y por eso fue que me comencé a tirar muchas mañanas a orar. Yo quería que Él fluyera. Yo quería, había visto pasajes de la Biblia, había leído algún libro por ahí que hablaba de estas cosas. Y yo digo, ya, Señor, si esto es así, yo quiero también eso. ¿Cómo se va a conformar uno, hermano, con un cristianismo todo apagado, todo, como dirían los jóvenes de Costa Rica, un bostezo? Sí, qué pereza, hermano. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está sucediendo? Líderes, ¿qué está sucediendo con su liderazgo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mi hermano dice, pastor, la verdad es que casi nada. Ok. Entonces aquí es donde la comunión con el Espíritu Santo, que dijo Pablo, sea con cada uno de ustedes. Y la comunión del Espíritu sea. Comencemos, hermanos. En el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, vamos al capítulo 8, en el versículo 5, Mateo capítulo 8, versículo 5, en adelante, vamos a leer unos cuantos versículos de este pasaje. Dice en el capítulo 8, versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Cuando uno usa la palabra también, hermanos, ¿qué quiso dar a entender este hombre cuando dijo? Porque también respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Páseme en el siguiente versículo, el 9. Le dice, porque también yo soy, porque también yo soy. ¿Qué es lo qué entienden ustedes, hermanos? O sea, no. ¿De qué está hablando él? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué fue lo que este centurión, hermano, quiso dar a entender? Que al Señor Jesús lo impacta. Más adelante, Jesús queda impactado, así sorprendido, asombrado, dice la Biblia. También, lo que el centurión está diciéndole a Jesús es que él sabe que así como él está bajo autoridades de la tierra, él sabe, dice, porque yo sé que también, porque yo sé, como dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Estaba diciéndole Jesús, así como tú eres alguien que está bajo autoridad, yo sé, yo también estoy bajo autoridad. Y entonces, hermanos, permítame decirles algo. ¿Cuál es el secreto de yo lo escribí aquí, hermanos? Aquí lo escribí. ¿Cuál es el secreto de los ganadores, de los campeones, de los vencedores, hermano? ¿Saben cuál es, hermanos? Estar bajo autoridad. Yo sé, Jesús le dice, Señor, yo sé que tú estás bajo autoridad. Ahora mi pregunta, ¿bajo cuál autoridad estaba Jesús? ¿Bajo cuál? El Espíritu del Señor está sobre. ¿Bajo cuál autoridad estaba Jesús? Bajo la autoridad del Espíritu Santo.
Interesante, hermano, porque este hombre, un inconverso, había aprendido algo en su vida, y es que cuando un hombre está sujeto, sea quien sea, hermanos, siempre va a pasar algo. Un soldado, hermano, sujeto al general o al capitán, ese hombre nadie lo va a derrotar. Algo se manifiesta ahí. Y eso es lo que el centurión le está diciendo. Señor, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad, yo sé lo que le pasa a la gente que está bajo autoridad. Yo sé lo que esas personas son, le dice. Yo sé, yo lo conozco, yo lo entiendo, porque yo también soy. Así como tú, yo también soy. Yo entiendo, Señor. Yo sé lo que se desata, yo sé lo que comienza a suceder. Yo sé lo que le pasa a un hombre que está bajo autoridad. Claro, entonces viene Jesús, lo leímos, ¿se acuerdan en Lucas la secuencia? Léanlo por favor y estudienlo. Jesús, hermano, lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu, regresa en poder del Espíritu, y ahora dice el Señor, el Espíritu está sobre mí, lo que es equivalente a yo estoy bajo Él. O sea, Jesús, hermano, estuvo siempre sujeto al Espíritu Santo. Esa fue su autoridad, ese fue su jefe, por decirlo de alguna manera. Él no hacía nada que el Espíritu no le dijera. Lo que el Espíritu mandara, eso él hacía. Lo que el Espíritu le ordenara, eso era lo que él hacía. Pero, hermanos queridos, las directrices o las órdenes del Espíritu no se van a escuchar andando en la carne. Usted nunca escuchará al Espíritu Santo viviendo un cristianismo carnal. Más tiempo para la carne, más tiempo para las cosas de este mundo. Más tiempo, hermano, para satisfacer todos tus deseos. Los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne o la vanagloria de la vida. Nunca, hermano, nunca. Y entonces nunca seremos felices. Porque usted ni está 100% con el mundo, pero tampoco 100% con el Señor. Y por eso hay una insatisfacción. Bendito Dios si usted está teniendo una insatisfacción. A eso se le llama hambre. Y el Señor nos hace sentir esa insatisfacción. Es que no me siento satisfecho, es que no sé, es que... Y entonces, hermanos, el diablo nos puede engañar. Es que en la iglesia falta algo, es que esa iglesia está apagada. No, la iglesia no está apagada, usted está apagado. Usted está apagado. Y entonces, hermanos, es un secreto maravilloso, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Vamos a terminar la lectura. Estábamos en el versículo 9. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ven que al Señor se admiró? ¿Le impactó eso, hermanos? ¿Y lo relacionó con fe? Claro, porque la fe, hermano, viene del oír y oír. Este hombre, hermano, este centurión, no estaba oyendo a Dios. Él oía a su autoridad. Y, hermano, y él había experimentado victoria en el mundo natural por escuchar a su autoridad. Pero, hermano, eso lo llevó a él a entender la autoridad espiritual. Lo hizo a él poder ver que aquel Jesús no era igual que su jefe, que era más grande, mayor y más poderoso. Para la sanidad,
para la sanidad de su criado no fue donde el amo, no fue donde la autoridad civil de él o la autoridad legal en la tierra de él. Él vino a este otro, a Jesús. Todo lo que yo quería, hermanos, que viéramos de esto es que cuando nosotros estamos bajo autoridad, pero en primer lugar bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Jesús hacía algo sin que el Espíritu Santo lo guiara? ¿Ustedes creen que Él se movía si el Espíritu Santo no le había dicho que se moviera? Jesús, hermano, Jesús sabía de lo que había pasado en Génesis. Él sabía. Y el que había liberado, por decirlo de alguna manera, o el que le había dado libertad al Espíritu para que se moviera sobre la faz de las aguas, fue el Cristo eterno. Y entonces se había manifestado sobre la faz de la tierra. Nosotros necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo se pueda manifestar. Pero eso no va a suceder, hermanos, hasta que no comencemos a tener comunión con Él y a conocerlo a Él, a amarlo a Él. Y mientras sigamos distraídos con las cosas de este mundo, con tus cosas, y pensando que el evangelio de lo que se trata es que el Señor me dé comida, dormida, digo comida, vestido, techo. Por eso comencé con eso, diciéndoles a ustedes, hermanos, que Jesús sabe, Jesús dijo que no buscáramos esas cosas, que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellos, comida, vestido y abrigo. Él sabe. Él sabe, hermanos, que tenemos necesidad de esas cosas. ¿Será que usted, hermano, hermana, dice, uy, sí, los únicos zapatos que tenía se me le arrancó el calzado, se me le arrancó el tacón? Bueno, ya el Señor sabe, a usted le va a llegar unos zapatos hoy. Pero si usted va a su closet y tiene que 8, que 9 pares de zapatos, ay, Señor, necesito otro par de zapatos, ya están muy feos. No creo que el Señor te escuche. Ese no es el evangelio. No creo que el Señor, hermano, esté preocupado en darle, hermano, un avión a alguien que no lo necesita. ¿Saben, hermanos, cuánto tiene que pagar si en Costa Rica un hombre tiene un jet propio, un jet privado propio, y tiene que tenerlo en un hangar allá en el aeropuerto Juan Santamaría? ¿Sabe cuánto pagaría él ahí, hermano? Tendría que pagar millones de dólares solo por tenerlo ahí. Y ¿usted cree que Dios hará eso? Entonces, ¿cómo es que estos tienen sus aviones y tienen sus jets y tienen sus cosas? Mejor no voy a decir, mejor no me voy a meter en ese terreno, hermanos. Y entonces algunos creen que Dios es para que me dé todas esas cosas. Que Dios es para que me lleve a viajar y a conocer países, que me dé la mejor ropa. Y entonces son un montón de carnales que ni oran. Y entonces, hermanos, lo que hacen es hacer un pacto con Dios, dicen ellos, porque les enseñaron eso. Ya están hablando de las primicias, hermano. Estos carnales, pastores, hasta tengo a unos amigos, y yo creo que yo no me voy a quedar callado. Amigos, pastores, amigos míos, hermanos, que ya están hablando la bendición de la primicia. Sí, porque ya sé lo que están pensando, ¿verdad? ¿Qué están pensando? Como ya viene el aguinaldo, entonces hay que sacarles a ellos eso. Yo no les voy a decir eso, hermano. Yo sí creo que nosotros podríamos dar las primicias, pero yo no les voy a decir a ustedes eso, nunca. Ni les voy a preparar un sobre. Algunos preparan hasta un sobre especial. Tome, aquí está su sobre para sus primicias, para que usted dé sus primicias. Nosotros debemos ofrendar y diezmar, hermanos. Pero, mis hermanos, el Señor
lo que quiere es que nosotros busquemos la comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Ay, apóstol. Hablemos con Él. Hable con Él. Si Pablo dice que tengamos comunión con Él, comunión, hermanos, no es una palabra para definir nada más. Comunión es lo que un buen matrimonio tiene. Los matrimonios hermanos, que tienen 30 años, 40 años de casados y están juntos y se les ve la cara que están contentos, felices, es porque ellos tienen comunión. Hablan, se levantan en la mañana. ¿Dormiste bien? Por lo menos le dice él a ella o ella a él. Amor, o gordo, o negro, o flaca, ¿dormiste bien? ¿Durmió bien anoche? Y ya se le quitó el dolor con el que se acostó. Amor, ya está el desayuno, venga. Eso es comunión, hermanos. Hablamos, ¿verdad? ¿Y cómo le fue hoy en el trabajo? ¿Cómo estuvo todo? ¿Y en qué te puedo ayudar, mi amor? Dime. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo, nosotros debemos de verlo como la ayuda, como el único que nos puede ayudar, hermanos. El poder está en Él. Jesús decía que Él echaba fuera los demonios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad, Alex? Claro. Él le había abierto, por decirlo de alguna manera, como que le había abierto una puerta para que Él fluyera, para que ríos de agua viva. ¿Ustedes creen que cuando Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva, Él estaba diciendo eso y no era la realidad de Él? Era la realidad de Él. Esos ríos de agua viva fluían de Él. Él decía, yo echo fuera los demonios por el Espíritu. Los milagros los hacía el Espíritu, no era Jesús. Era el Espíritu Santo el que hacía los milagros. Era el Espíritu Santo el que sanaba a los enfermos, el que echaba fuera los demonios. Era el Espíritu que se estaba manifestando a través de Él. Porque había un hombre llamado Jesús que estaba rendido, que tenía comunión, que lo amaba, que lo exaltaba, que lo bendecía, que le decía, aquí estoy, te amo, Espíritu, sin ti no sé qué haría. Qué lindo que una esposa le diga a uno eso. Ay, mi amor, sin ti yo no sé qué haría. Y entonces, ¿saben, hermanos? Si a mí me pasa eso, si me dice eso, ¿saben qué provoca eso en mí, hermanos? ¿Saben qué provoca? Que yo tengo que ver cómo hago para suplir todas las necesidades porque esa persona está dependiendo de mí. A veces no entendemos, hermanos, algunas cosas, ¿verdad? Porque hoy las mujeres dicen, bueno, para eso yo trabajo, para no depender de nadie. Ya se volaron algo ahí. Jóvenes, los que se van a casar acá, tengan cuidado, señoritas. A nosotros los hombres, no sé, a los hombres, ¿verdad? Nos gusta cubrir y nos gusta suplir las necesidades. A los hombres, ¿verdad? Estoy hablando de los hombres. Nos gusta, hermanos, nos gusta cubrir la necesidad, sentirnos responsables. Y yo tengo que proveerle, yo tengo que suplirle, yo tengo que darle. A mí me toca eso. Y ya si ella me quiere ayudar, todo eso, amén, bien recibido. Pero no es responsabilidad. Bueno, pero hermanos, no es el tema tampoco. Lo que quiero decirle, hermanos, es que esa comunión implica eso. Que yo estoy rendido a Él. Que yo sé que Él es el que lo hace. Si Él no lo hace, hermano, no va a pasar nada.
No va a suceder nada. Cuando vemos las grandes obras en el Antiguo Testamento, ¿saben, hermanos, qué antecedía a esas grandes obras, milagros y todas esas cosas que sucedían? Casi siempre había una frase ahí que uno la lee: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y el Espíritu Santo vino sobre Sansón, y el Espíritu Santo vino sobre este, y el Espíritu Santo vino sobre el otro. Y hasta que eso no sucedió, no pasó nada. Hasta que esas cosas no sucedieron, nada pasó, hermanos. Que Dios hoy te abra los ojos del entendimiento. Porque ya se nos terminó el tiempo también, hermanos, y no voy a pasar de aquí. Yo voy a hacer una serie de esto, la otra semana yo voy a continuar con esto. Nada más termino, hermanos, leyéndole un poquito la introducción. Estar bajo el señorío o la autoridad del Espíritu Santo es el gran secreto de los victoriosos, de los grandes de Dios y de los que hacen mayores obras. Jesús dijo: mayores obras que yo harán ustedes, ¿porque qué? Porque yo voy al Padre. Y si no me voy, dice, el Espíritu no vendría. Entonces me voy para que Él venga. Para que Él venga sobre ustedes. Hermanos, el ser ignorado en cualquier ámbito de la vida es de las cosas más feas que pueden haber. Nunca has estado en un grupo, hermanos, donde a usted no le preguntan nada, hermanos, donde usted es como un cero a la izquierda. Nunca ha estado ahí, hermano. Yo no podría, yo me salgo, hermano, yo me voy. Que me ignoren así, hermano, sabiendo que yo sí puedo, que yo tengo algo que dar y que soy más carga que algún otro, hermano, y que no me tomen en cuenta. Digo, no, me voy, me apagan, me quitan las ganas. A mí me gusta que mi esposa me diga: Gerardo, haga esto, Gerardo, haga lo otro. Y no es que me manda, hermano, no es que la gallina canta, no es que soy el presidente de Asomameco, Asociación de Maridos a Mecate Corto. Yo no soy miembro de eso, hermano. Pero es que eso, hermano, eso lo que hace es que lo hacen sentir a uno grande, importante, que sirvo y que creen en mí. ¿Estaremos haciendo eso con el Espíritu Santo? ¿O creemos que somos carguísimas, que yo no lo necesito? Díganme una cosa, ustedes, hermanos, cuando alguien les pide algo, los que son casados, si su esposa le: mi amor, no, negro, gordo, usted puede poner ese bombillo que se zafó. Ah, póngalo usted, no sea necia. No, hermano, eso es un privilegio, porque si a usted le piden eso es porque creen que usted lo puede hacer. Hágalo, hágalo. Es muy feo ser ignorado, hermanos. Es muy feo que no crean en uno. Es muy feo. Es muy feo, hermanos. Y cualquier persona que sienta que en él no creen, se apaga, se desanima, se desmotiva. La autosuficiencia en una persona, hermanos, es muy fea, es muy horrible. Entre las cosas que Jesús aprendió en el desierto fue que Él sabía que Él por sí mismo no podía vencer al diablo. El Espíritu Santo le dijo a Pablo: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú aprendas a reconocer que sin mí no puedes nada, entonces vas a tener todo mi poder manifestándose a través de ti. Ninguno de nosotros puede sanar a un enfermo, ninguno de nosotros puede echar fuera un demonio, ninguno de nosotros puede ganarse un alma para Cristo, ninguno de nosotros puede hacer que nadie nazca de nuevo, ninguno de nosotros puede cambiar a nadie, hermano, ninguno. El único que puede hacer eso es el Espíritu del Señor.
Y si usted no lo toma en cuenta realmente, que tiene que ver con la comunión con el Espíritu, hermano, usted lo tiene apagado. Así, apagado. Y cuidado para que no se haya ido. Y después de ahí no me toman en cuenta. Después si fulano no me toma en cuenta, ¿qué voy a estar haciendo ahí? ¿Qué voy a estar haciendo ahí? Yo no sé usted. Y a mí me gusta saber que alguien depende de mí. Y que alguien cree que yo puedo solucionarle algo. Y que yo puedo, hermano, llenar un vacío. Eso me anima. Eso me anima grandemente. Porque, hermanos, porque el que lo ignoren a uno es lo más feo que puede haber en la vida. Y toda la obra espiritual, ninguno de nosotros la puede llevar a cabo. Nada, nada. Usted ha luchado por cambiar a su esposo, por cambiar a su hijo, porque su hijo deje las drogas, porque deje de estar tomando guaro, porque su hombre no sea tan carnal, que yo no sé ni cuántas cosas más, hermano. Luchando para que crezca la iglesia, para que crezca la célula. Pero hermanos queridos, soltémoslo, soltémoslo. Dejémoslo que Él se mueva. Convenzámoslo de que ya estamos convencidos de que sin Él nada podemos hacer. Y entonces, hermanos, desde nuestro interior comenzarán a correr ríos de agua viva. Y esos ríos que saltan para vida eterna no tienen que ver con nosotros. Eso que salta tiene que ver para los de afuera. ¿Me entendieron, hermanos? Ok. Si entendieron, bienaventurados sois. ¿Qué sigue ahora? La información. Si usted se queda con solo la información, qué pereza con usted, hermano. Perdóneme. Qué pereza. Porque enfaticé con bastante insistencia la necesidad de que saques tiempo para estar a solas con Él. Si no lo hizo eso, usted no entendió nada. Hermano, dígale al Espíritu, comience pidiéndole perdón y dígale: perdóname porque yo no te he tomado en cuenta. Perdóname porque te he ignorado, porque no te he hecho partícipe de todo, porque no he entendido que el que cambia a la gente eres tú, que el que sana a la gente eres tú, que el que liberta a los cautivos eres tú, que el que hace los milagros eres tú, que el que hace que la gente nazca de nuevo eres tú. Perdóname, Señor, perdóname, por favor. Y Señor, aquí estoy. Si me quieres levantar a las 3 de la mañana, despiértame, Señor. Señor, que esa hambre, que esa sed, Señor, en mí de conocerte, de llenarme de ti, comience a despertarse en mí. Y le aseguro que algo grande va a comenzar con usted. Algo grande. Y cuando tú lo comienzas a conocer, hermano, y usted ora por la gente: Señor, que tu espíritu se mueva sobre mi hermano y sobre mi hermana, aquel que se movía sobre la faz de las aguas y que ordenó el mundo desordenado y vacío. Si ese se mueve sobre esta gente que está pasando aquí al frente de la calle, ¿saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Que se mueva sobre ellos, hermanos. ¿Saben qué va a pasar? Que ellos van a cambiar también. Que las tinieblas van a desaparecer. Que ellos van a salir de su esclavitud. Y que ellos, hermanos, serán hechos hijos de Dios también. ¿No quieren eso? Secreto, comunión con el Espíritu Santo. Y el punto más importante, hermanos, en la comunión con el Espíritu es que tú reconozcas que lo necesitas a Él, pero también necesitamos, hermanos, amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuánto lo amas? Bueno, hermanos, comience por reconocer cómo ha estado tu comunión con Él. Póngase de pie, mi hermano.